Hola a todos, bienvenidos al curso de cálculo integral en vivo. En esta ocasión, en esta clase, vamos a estudiar los siguientes conceptos. El concepto de integral definida, el concepto de las sumas de Riemann para calcular integrales definidas a partir de sumas de Riemann y el concepto de integral definida a partir de la integral indefinida. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a empezar entonces con definiendo qué es eso de la integral definida. Hasta el momento veníamos estudiando en el curso lo que eran integrales indefinidas. Las integrales indefinidas pues las veníamos representando de la forma integral de f de x de x. Y utilizamos diferentes técnicas para aprender a integrar integrales indefinidas o antiderivadas también que las denominamos. Pero ahora vamos a agregarle algo interesante, un toque diferente. Vamos a colocarle unos límites. Estos se denominan límites de integración. Integral, si se lee, integral desde a hasta b de f de x de x. Esto es lo que se denomina una integral definida. Integral definida, digámoslo así, integral definida por estos nuevos límites, por estos límites. Integral definida, que gráficamente esta integral representa un área. Ese es el concepto que vamos a trabajar. Representa un área bajo una curva. En este caso la curva es la función. Esta función que aparece acá, vamos a considerar una función y igual f de x. La función que vamos a integrar. Y vamos a considerar también un intervalo a, b cerrado sobre el eje x, en el dominio que hace parte del dominio de la función. Entonces, para eso miremos gráficamente cómo representaríamos. Entonces, consideremos la función sobre el plano XY. Supongamos que tenemos por acá el eje X, perdón, el eje Y primero, y nuestro eje X. Y el intervalo a, b, supongamos viene desde un valor de X igual a hasta un valor de X igual a B. De esta manera. Y vamos a considerar que la función tiene este comportamiento. Por aquí está un valor de la función, este sería como f de a, hasta un valor de la función f de b, y vamos a decir que la función viene dada por esta curva. Nuestro objetivo, calcular el área debajo de esa curva, por encima del eje X, por encima del eje X. Ese es nuestro objetivo. Vamos a calcular el área bajo la curva. La curva está dada por y igual f de x. Conocemos la ecuación de la función en este intervalo. Ese es nuestro objetivo. Entonces, para eso vamos a considerar, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a descomponer esta área en áreas más pequeñas de secciones conocidas. Por ejemplo, áreas rectangulares. Entonces, para eso, primero vamos a descomponer el intervalo a, b en n subintervalos, intervalos más pequeños, n subintervalos. Entonces, digamos que aquí hay n subintervalos, de esta manera. Al haber n subintervalos, cada uno tiene una dimensión, un tamaño delta x. Cada uno de estos, un pequeño incremento en x, llamémoslo delta x. Y a partir de cada pequeño subintervalo, voy a generar, por ejemplo acá, un rectángulo cuya altura está definida por la función. La función es la que me va a definir la altura de cada rectángulo. Por ejemplo, este primer rectángulo. Cuando el rectángulo está por debajo de la función, se habla de rectángulos inscritos. Rectángulos inscritos cuando está por debajo de la función. ¿Sí? Pero puede darse el caso de que el rectángulo sobrepase la función. Igual sigue siendo delimitada por la función,
hasta acá, por ejemplo, por encima de la función, pero delimitado por la función. Entonces ahí hablamos del concepto de rectángulos circunscritos. Rectángulos circunscritos. Entonces hay dos opciones. Vamos a considerar, por ejemplo, los rectángulos circunscritos. Con cualquiera de los dos que trabajemos, el resultado va a ser el mismo. Entonces vamos a descomponer esta área que queremos calcular en rectángulos, como una suma de muchos rectángulos que vienen a partir de acá, muchos rectángulos circunscritos. Inicialmente n rectángulos, este sería nuestro primer rectángulo, nuestro segundo rectángulo circunscrito, otro rectángulo circunscrito, el que teníamos originalmente, ¿sí? Delimitados por la altura de la función, la altura la viene definida, y así sucesivamente hasta completar, hasta abarcar toda el área, desde A hasta B, abarcar, hacer el recorrido por toda el área. Miremos que aquí esto es una aproximación, ¿sí? Dependiendo del número de subintervalos que tomemos. De todos modos, el área que queremos calcular es el área que está por debajo, y aquí se van a generar unos pequeños sobrantes, ¿sí? Observemos que acá hay unos pequeños sobrantes, pero ¿cómo hacemos para minimizar esos sobrantes? Entonces aquí depende del número de particiones. Vamos a verlo aquí en el GeoGebra, a ver qué sucede en el GeoGebra. Miremos qué sucedería si nosotros el número de particiones la modificáramos. El número de particiones la modificáramos considerando que entre más particiones vamos a ver cómo se comporta los rectángulos entre más particiones. Ya podemos observar acá. Miramos, por ejemplo, bueno, aquí en este ejemplo de GeoGebra están trabajando con rectángulos inscritos, pero para efectos es el mismo concepto. Aquí hay 4 rectángulos inscritos. ¿Qué sucede? Nuestro objetivo es calcular el área que está por debajo de esta función, el área bajo la curva. Si yo voy aumentando el número de rectángulos, n igual 7, 8, 9, 10, ¿qué observan con la suma de todos estos rectángulos? Miremos que se va acercando cada vez más al área objetivo, el área que está por debajo. Vamos aumentando, n igual 20, n igual, ¿sí? Cada vez, entre mayor sea el valor de n, ¿sí? Menor va a ser el error. Observemos que cada vez se va acercando más y más y más. De tal manera que entonces, ¿cómo podríamos obtener el área exacta? Sería exactamente a través de un límite. ¿Cuál límite sería? En el límite cuando n tiende a ¿cuánto? A infinito, ¿correcto? Entonces pasemos nuevamente al tablero. Y miremos, vamos a calcular ese límite para calcular el área bajo una curva a través de límites, el área bajo la curva. Para eso, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar uno de tantos rectángulos. Aquí pues estamos trabajando con rectángulos circunscritos, pero para efecto del resultado es el mismo. Vamos a tomar uno de tantos rectángulos. Supongamos este que tenemos resaltado acá y vamos a resaltarlo, vamos a destacarlo ahí. Y vamos a calcular el área de este rectángulo circunscrito. Recordemos las fórmulas. ¿Se acuerdan de las fórmulas? La fórmula del área de un rectángulo, la que aprendimos en el colegio o en la escuela. Base por altura. Área de un rectángulo es base por altura. Entonces aquí vamos a calcular, vamos a sumar estos rectángulos que tenemos acá. Pero primero calculemos el área de este rectángulo que tenemos acá. Para eso, entonces vamos a mirar ¿cuánto medirá la base de este rectángulo? La base de este rectángulo, entonces, es un pequeño incremento en la variable x, que lo vamos a llamar delta x. Este delta x puede ser variable o puede ser constante. Vamos a suponer el caso particular que sea constante. Entonces, vamos a llamarlo delta x.
¿Cómo calcularíamos la longitud de este pequeño delta X, de este pequeño subintervalo? El dato que conocemos es que la longitud total del intervalo va desde A hasta B. Entonces, la longitud total desde A hasta B sería la diferencia, B menos A, sobre, como tenemos n subintervalos, entonces la longitud de cada intervalo, de cada subintervalo sería B menos A sobre n. No confundir aquí que esto es base por altura sobre 2. Y aquí es B menos A, como los límites, B menos A sobre n, base por altura, perdón. B menos A sobre n sería la longitud de este pequeño pedazo de acá, ¿sí? Dividimos la longitud total, B menos A, entre el total de intervalos, el total de subintervalos. Así es como calcularíamos el delta X. Y esta es la base de cada rectángulo. Bueno, ya analizamos la base. Ahora la altura de este rectángulo, ¿quién la define? ¿Quién la delimita? La función, miremos que depende de la posición, ¿sí? La función es la que me está delimitando. Entonces, la altura de este rectángulo viene dada por, vamos a considerarlo como f de x sub k, por ejemplo, ¿sí? Porque depende de cada valor de x en cada punto, ¿sí? Entonces, la altura de esta función viene dada por f de x sub k. F de x sub k. De tal manera que el área de cada pequeño rectángulo, el área de cada pequeño rectángulo, viene dada por base por altura. La base vamos a llamarla delta x y la altura f de x sub k. ¿Sí? Bueno, para generalizar el concepto de las sumas ahorita, esto podemos considerarlo como un delta x sub k, indicando que podría ser variable. Entonces, el área total sería la suma de todos estos rectángulos, el área total sería aproximadamente, nuestra área que queremos, el área sería aproximadamente la sumatoria con k igual 1 hasta n, con k igual 1 hasta n, de estos productos, que vamos a organizarlo como f de x sub k por delta de x sub k. F de x sub k por delta de x sub k. Esa es la sumatoria que queremos calcular. Ahora bien, si queremos calcular el área total, el área real, porque esta es una aproximación, dijimos que cuál era el límite que tendríamos que calcular. Tendríamos que hacer que n tienda a ¿cuánto? A ver, miremos en el chat. A infinito, muy bien. Entonces es el área real, el área bajo la curva que queremos calcular, el área real sería igual al límite. Área igual límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria con k igual 1 hasta n, el número de subintervalos, del producto de f de x sub k por delta de x sub k. ¿Sí? Y esto, encerrémoslo ahí como fórmula, esto es lo que se denominan las sumas de Riemann. Sumas de Riemann se escribe de la siguiente manera. Sumas de Riemann. Que es, inicialmente vamos a calcular el área bajo una curva a través de una suma de Riemann. Esta área, ese es el concepto de la integral definida. Copiémoslo acá como sumas de Riemann. Se escribe Riemann. Sumas de Riemann. Y esto nos permite calcular una integral definida. La integral desde A hasta B de f de x es igual a esta área que tenemos acá, el área bajo la curva. Y vamos a aprender a calcularla a través de sumas de Riemann. Pero entonces miremos cuáles serían los pasos. Entonces, pasos para calcular esta integral definida por sumas de Riemann, que es esta formulita que tenemos acá.
Entonces, el primer paso, vamos a enumerarlo así como paso a paso, el primer paso sería calcular la longitud delta X, la longitud de cada intervalo, delta X sub K, coloquémoslo así para generalizarlo. Pueden ser, estos subintervalos pueden ser de longitudes diferentes, pero vamos a considerar el caso que sean iguales. Entonces, primer paso, calcular delta de X sub K. ¿Cómo se calcula? Ya vimos la fórmula B menos A, que es la longitud de todo el intervalo, sobre el número de intervalos. B menos A sobre N. Esto nos va a quedar en función de N, que no lo conocemos, sino que tiende a infinito. Este sería nuestro primer paso. El segundo paso es definir cuánto valdría cada X sub K. ¿Cuánto valdría X sub K? Como una función. Entonces, miremos lo siguiente. El primer valor, aquí, el primer valor de X es A. X sub 1. Este X sub 1 va a ser A más delta de X sub K. Este valor que tenemos acá es A más delta de X sub K. El siguiente valor de X sería ¿cuántos delta X sub K? A más 2 delta X sub K. Otro delta de sub K. Delta X sub K, perdón. El siguiente, 3 delta X sub K, 4 delta X sub K. Por lo tanto, el X sub K lo vamos a calcular como A más K veces delta de X sub K. Esta sería la segunda fórmula que tenemos que calcular. La segunda. Con estas dos expresiones pasamos ahora sí a la expresión de las sumas de Riemann. Entonces, el tercer paso, ahí sí sería calcular las sumas de Riemann. Calcular sumas de Riemann, para simplificarlo. Estos serían los pasos para hacer esto. Entonces, dentro de las sumas de Riemann, miremos que primero hay que calcular esta función, hacer esto, y calcular un límite. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Entonces, el ejemplo nos pide, calcule, vamos tomando apuntes, y nos piden entonces, nos piden calcular el área delimitada. Por ejemplo, por la función y igual x al cuadrado que multiplica a 4x más 3. En el intervalo nos dan un intervalo 1,5 cerrado. ¿Sí? Nos dan ese intervalo y nos dan el valor, y nos dan la función y igual a x cuadrado por 4x más 3. Nos piden calcular el área delimitada por esta función en este intervalo. Para eso, entonces, vamos a utilizar los pasos, utilizando sumas de Riemann. Utilizando sumas de Riemann para que tengan presente. Bueno, entonces los pasos que dijimos. Conocemos la longitud de todo el intervalo. Entonces el primer paso dijimos que era calcular ¿qué? Delta de x sub k. Delta de x sub k como b menos a sobre n. En este caso, a y b son los límites de los intervalos de 1 hasta 5, o sea que sería la diferencia. 5 menos 1 sobre n. 5 menos 1 sobre n nos quedaría 4 sobre n. Este es el valor de delta de x sub k, ese sería nuestro primer paso. El segundo paso sería entonces calcular x sub k, que dijimos que la fórmula, tienen la fórmula de la mano en sus apuntes, es a más k veces delta de x sub k. Entonces adaptémoslo al ejercicio. A es el primer valor del intervalo, 1. Este es el primer valor. Más k, que no lo conocemos, ¿sí? Es el número de particiones, es la ubicación correspondiente, k veces delta de x sub k, pero delta de x sub k lo acabamos de calcular, que sería este que aparece acá. Este lo vamos a reemplazar acá, k delta de x sub k, o sea, k por 4 sobre n, que organizando lo quedaría 1 más 4k sobre n. Este es el valor de x sub k.
Entonces ahora vamos a proceder a utilizar la fórmula de la suma de Riemann, que nos dice que esa área bajo la curva viene dada a través del límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria, váyanse aprendiendo la fórmula, con k igual 1 hasta n, ¿sí? En el límite cuando n tiende de f de x sub k, vamos reemplazando de una vez. ¿Cuánto es x sub k? Acabamos de decir que es 1 más 4k sobre n por, vayan siguiendo la fórmula, delta de x sub k, pero delta de x sub k nos dio 4 sobre n. Delta de x sub k, que es 4 sobre n. Aquí, si quiere, copiamos aquí debajito, ¿qué era esto? ¿Qué era cada una de estas cosas? Esto viene siendo f de x sub k por, y esto es delta de x sub k. Así, f de x sub k por delta de x sub k. Muy bien. Entonces vamos a proceder a calcular esto. Tenemos que la función, no vamos a borrar aquí la función es y igual a x cuadrado por 4x más 3. ¿Cómo vamos a calcular entonces f de 1 más 4k sobre n? F de 1 más 4k sobre n. Recordemos, esto es como una función compuesta en cálculo diferencial. ¿Cómo se calcula f de x sub k? F de 1 más 4k sobre n. Esto es lo que queremos calcular. Entonces decimos, el área es igual a, dejamos indicado, límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria con k igual 1 hasta n, sumatoria con k igual 1 es d. F de 1 más 4k sobre n consiste simplemente en tomar la función original, x cuadrado por 4x más 3, esta que tenemos acá. Y cada una de estas x, esta x que tenemos por acá y esta x que tenemos atravesada por acá, cada una de estas x las voy a reemplazar por 1 más 4k sobre n. Entonces, con mucho cuidado nos quedaría x al cuadrado, es decir, bueno, tocaría entre paréntesis, 1 más 4k sobre n al cuadrado. 1 más 4k sobre n al cuadrado. Por 4x más 3, es decir, 4 que multiplica a x, pero x es 1 más 4k sobre n más 3. Un paréntesis dentro de otro paréntesis. Este es el límite que tenemos que calcular de esta sumatoria. Por eso es que en clases anteriores hicimos el repaso sobre sumatorias. Hicimos un recuento sobre sumatorias para poder utilizar este concepto, aplicarlo aquí, en este tipo de problemas. Bueno, entonces aquí es donde viene un boleíto de álgebra. Vamos a tener que efectuar estas operaciones y decimos, el área es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria con k igual 1 hasta n de, por ejemplo, aquí tenemos un binomio al cuadrado. Álgebra, para repasar. ¿Cómo se resuelve un binomio al cuadrado? Es, digámoslo así como para diferenciarlo en corchete, cuadrado de la primera cantidad, 1 al cuadrado pues da 1, más doble producto del primero por el segundo, 2 por 1 por 4k sobre n, 2 por 1 por 4, 8k sobre n, más cuadrado de la segunda cantidad. El cuadrado de 4k sobre n, leemos al cuadrado cada una, sería 4 al cuadrado es 16, k cuadrado sobre n cuadrado. Que multiplica a 4 por 1 más 4k sobre n, sería multiplicar 4 por 1, 4 más 4 por 4, 16k sobre n más 3 por, perdón, aquí faltó, antes nos faltó, recuerdan que esto es f de x sub k por delta de x sub k. ¿Cuánto era que valía el delta de x sub k? Nos faltó reemplazarlo aquí también. Dijimos que fue 4 sobre n. ¿Sí recuerdan? F de x sub k por delta de x sub k. Nos faltó acá
colocar el delta de x sub k. Entonces aquí es f de x sub k, que estamos operando, por delta de x sub k. Apuntémoslo por acá para que no se les olvide. Este es delta de x sub k. Ojo con este valor. Entonces estamos calculando f de x sub k por delta de x sub k, 4 sobre n. Entonces aquí seguimos acá por 4 sobre n. ¿Sí? Boleíto de álgebra, empezamos a hacer el boleíto de álgebra y el área nos queda límite cuando n tiende a infinito de sumatoria con k igual 1 hasta n, sumatoria con k igual 1 hasta n de, empezamos a multiplicar término a término. 1 por 4 nos queda, vamos con una llave acá, 4 más 1 por 16k sobre n sería 16k sobre n, más 1 por 3. Ah, bueno, aquí hubiéramos podido simplificar 4 y 3. 4 más 3 nos da 7. Vamos a ahorrarnos este paso y coloquémoslo aquí. 7 más 16k sobre n, que sería multiplicando por 1. Entonces aquí tengamos en cuenta que aquí nos da un 7. Ahora entonces vamos a multiplicar 8k sobre n por cada uno de estos dos términos. Entonces nos quedaría 8k sobre n por 7, 8 por 7 es 56k sobre n, más 8k sobre n por 16, ayúdenme ahí con las calculadoras, esto nos da, ¿cuánto nos da? A ver, la calculadora más rápida del oeste, 8 por 6, 48, 8 por 6, 48 van 4, 8 por 1, 8 y 4, 12, muy bien, 128k al cuadrado sobre n cuadrado. Muy bien. Ahora, miremos cuánto nos daría siguiente operación. La siguiente operación sería multiplicar. Vamos a multiplicar 16k cuadrado sobre n cuadrado por 7, para empezar. 16k cuadrado sobre 16k cuadrado nos quedaría 16 por 7. Esto nos va a dar, ayúdenme ahí con las operaciones, 112, sí, muy bien, 112 más 112k cuadrado sobre n cuadrado. Estamos multiplicando 16k cuadrado por 7. Ahora, 16k cuadrado sobre n cuadrado por 16k sobre n, más, ayúdenme ahí con las operaciones, a ver, ¿cuánto nos da 16 por 16? 16 al cuadrado, 256, o sea que nos quedaría la última expresión, 256, 256, ¿qué? K al cubo sobre n al cubo, sobre n al cubo. Esta sería toda la expresión. Bueno, y aquí vamos a mirar si tenemos términos semejantes, si podremos resumir esa expresión. ¿Cómo quedaría entonces ya mirando lo que son, simplificando términos semejantes? Entonces, a través de los, vamos a simplificar los términos semejantes, pero se nos sigue olvidando aquí por 4 sobre n, para que tengan cuidado. Aquí hay que multiplicar por 4 sobre n. Bueno, aquí no acaba, pero coloquémoslo acá. Por 4 sobre n, para que tengan presente ahí ese 4 sobre n, que es el delta de x sub k, para que lo tengan cuidado ahí. De donde entonces el área sería igual a, vamos a empezar a multiplicar, a sacar términos semejantes, que da límite cuando n tiende a infinito de sumatoria con k igual 1 hasta n de, abrimos la llave, miramos por ejemplo por acá qué términos semejantes tenemos, el 7 no tiene términos semejantes, entonces queda 7 solo, más 16, 16k sobre n,
más 56k sobre n. No tiene más términos semejantes. 16 más 56. ¿Cuánto nos da esto? Sumemos a ver. Sumen con sus calculadoras. 12, 5, 1, 6, 5, 7. ¿Sí? Esto nos daría... ¿sí? ¿Están de acuerdo? 72k sobre n. Nos queda entonces 72k sobre n. Ahora, términos con k cuadrado. Ahí sí, ayúdenme ustedes a ver cuánto nos daría con la calculadora. Con la calculadora, ¿cuánto les da la operación? 128 más 112. Eso nos da 240, ¿están de acuerdo? Más 240k al cuadrado sobre n cuadrado. Más, ya tenemos estos dos, y este último es que queda solo, más 256k al cubo sobre n al cubo. Esto que va multiplicado por 4 sobre n. Multiplicado por 4 sobre n, que es el delta de x sub k. Muy bien. Entonces, lo siguiente sería multiplicar cada uno de los términos por 4 sobre n. O sea que esto nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a efectuar la multiplicación. La multiplicación al final nos va a quedar entonces de la siguiente manera. A es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de sumatoria con k igual 1 hasta n, le abramos un paréntesis para diferenciarlo, 7 por 4 sobre n quedaría 7 por 4, tengan a la mano la calculadora, 28 sobre n, más 72 por 4. 72 por 4, ¿cuánto nos da? Ayúdenme ustedes ahí. 288, muy bien. 288k sobre n, más 240 por 4. ¿Cuánto les da a ustedes? 960, muy bien. 960k cuadrado sobre, aquí nos faltó un n cuadrado, ¿cierto? N por n, n cuadrado. 960k cuadrado sobre n cuadrado por n nos da n al cubo, más 256 por 4 nos da 1024. 1024k al cubo sobre n a la cuarta. Aquí es bueno, listo, muy bien la operación. Revisen a ver que todo esté bien, que todo esté correcto. El siguiente paso es descomponer esto como una suma. Recordemos que las propiedades, recordemos de la clase pasada, en las clases pasadas, las propiedades de las sumatorias. Esto se descompone en 1, 2, 3, 4 sumatorias. Vamos a descomponerla de una vez de la siguiente manera con propiedades de las sumatorias. Límite, cuando n tiende a infinito. Bueno, esto, miremos que aquí la variable de la sumatoria es k. Como esto no tiene k, se considera como la sumatoria de una constante que habíamos visto en la clase pasada. Sumatoria con k igual 1 hasta n, dejémoslo así como constante, 28 sobre n, por ejemplo, vamos a dejarla así porque es una constante. Pero la siguiente sí vamos a hacer lo siguiente, la variable de la sumatoria es k. ¿Qué significa? Que 28 sobre n cuadrado es una constante para este pedazo de acá. O sea que podemos sacarlo de la segunda sumatoria. Descomponiendo la siguiente sumatoria sería 288 sobre n cuadrado por sumatoria con k igual 1 hasta n de k. Más, en la siguiente, vamos chuleando acá. Ya tenemos este primer componente de la sumatoria, la siguiente. En el siguiente, 900k cuadrado sobre n al cubo, resulta que 960 y n al cubo podemos sacarlo. O sea que queda 960 sobre n al cubo
por sumatoria de k cuadrado, con k igual 1 hasta n. Más, y la última igualmente, el 1024 sobre n a la cuarta se considera como una constante, porque la variable de la sumatoria es k. K es la variable, o sea que queda 1024 sobre n a la cuarta, sumatoria de k al cubo, con k igual 1 hasta n. ¿Sí? Se descompondría, entonces tenemos 4 sumatorias y de cada una recordemos las propiedades que vimos en las clases pasadas. La sumatoria de una constante, apuntémosla por acá como recordando. Sumatoria de k igual 1 hasta n de una constante c. ¿Recuerdan la fórmula? ¿Sí? N veces c, n por c. Esta es la primera fórmula para recordar, que es la que vamos a aplicar acá. Otra fórmula para recordar, la sumatoria de k, de los números naturales, ¿recuerdan? La sumatoria con k igual 1 hasta n de k. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Era n por n más 1 sobre 2. Fórmulas para recordar. Recordando fórmulas. Otra fórmula, la sumatoria de k cuadrado. ¿Se acuerdan? Era un poquito más larga. Apúntenlas, vayan apuntándolas, vayan tomando apuntes de las fórmulas, déjenlas por ahí a un ladito para que las recordemos. ¿Cómo era la fórmula de sumatoria de k cuadrado? Sumatoria de k igual 1 hasta n de k al cuadrado. ¿A qué es igual? Entonces es n por n más 1, muy bien, por 2n más 1 sobre 6. ¿Sí? Fórmulas para recordar, para tener presente. Y también tenemos que aplicar la sumatoria de k al cubo. Fórmulas para recordar. ¿Cómo era la fórmula para k al cubo? A ver si la recuerdan. La sumatoria de k al cubo es sumatoria de k igual 1 hasta n. De k al cubo viene dada por n cuadrado, muy bien, por n más 1 al cuadrado sobre 4. Muy bien, esta es la fórmula para k al cubo. Esas 4 fórmulas que acabamos de ver son las que vamos a aplicar acá para esta expresión. Entonces, manos a la obra. Vamos a aplicarlas acá, a ver cómo nos quedaría. A ver si ya se las aprendieron y vamos a irlas aplicando. Entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, la primera? Vamos borrando acá. ¿Cómo quedaría la primera sumatoria? Vayan aplicando ahí la fórmula de constante, la sumatoria de una constante. La sumatoria de una constante nos quedaría la sumatoria de una constante. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, el área es igual. Límite, cuando n tiende a infinito, de. Entonces, esta primera sumatoria se transforma en, ¿se acuerdan que dijimos que era la n veces la constante, o sea que sería n por 28 sobre n. ¿Qué sucede con n? N con n se cancela. Más, seguimos con la siguiente sumatoria. Sería 288 sobre n cuadrado. 288 sobre n cuadrado. Por la fórmula para esta sumatoria dijimos que era n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Recordemos la fórmula de esto. Ya vamos chuleando acá. Ya tenemos esta, tenemos esta. Seguimos con la sumatoria de k cuadrado. Entonces venimos, sería más 960 sobre n al cubo, que multiplica la fórmula para k cuadrado. ¿Ya se aprendieron? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Muy bien. La fórmula para k cuadrado. Más, seguimos acá, más. Ahora 1024. 1024 sobre n a la cuarta, que multiplica a la fórmula para k al cubo. ¿Cómo era? N cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Muy bien. ¿Sí? Entonces ahora es un boleíto de álgebra bien interesante. Miramos qué podemos simplificar en cada expresión. En cada expresión podemos simplificar lo siguiente. Por ejemplo, a ver, de esta nos quedó 28.
Ya nos quedó lista. Entonces, el área es igual a 28, límite, cuando n tiende a infinito, de 28, vamos con otra llave acá, 28 más, miremos cómo se simplificaría esto. Esto tiene mitad y mitad, mitad de 2, 1, mitad de 288 es 144. 144 porque esta n con este cuadrado lo podemos simplificar. O sea que quedaría 144 por n más 1, 144 sobre n por n más 1. Más, de aquí que podemos simplificar. A ver, 960 dividido 6 tiene simplificación. Miremos a ver cómo quedaría la simplificación de 960 sextos. 160, muy bien. 160, entonces más, este tiene simplificación 160, este n con este cubo quedaría n cuadrado, o sea que nos queda 160 sobre n cuadrado, que multiplica, y vamos a hacer estas multiplicaciones, n más 1 por 2n más 1, ¿cuánto nos quedaría? N por 2n quedaría 2n cuadrado más n por una n, de una vez n más 2n nos da más 3n. 1 por 2n da 2n más n, 3n. Y 1 por 1, 1 más 1. Más, ahora aquí, 1024 dividido 4 tiene simplificación. Eso tendrá cuarta. Miren, vamos a ver, 1024 cuartos. Eso nos da 256, o sea que queda 256. Ahora, este n cuadrado se simplifica con este n a la cuarta y nos queda sobre n cuadrado, que multiplica a, vamos a desarrollar este binomio, n más 1 al cuadrado nos quedaría n al cuadrado, cuadrado al primero, más 2 veces el primero por el segundo, 2n, más 1 al cuadrado. Recuerden que esto es un binomio al cuadrado, que se transforma en un trinomio. Muy bien, entonces, y cierro corchet y cierro la llave que tenemos aquí abierta. Ahora, entonces, seguimos con el boleíto de álgebra. Vamos a calcular estas sumatorias, vamos a calcular estos productos, y esto nos quedaría, entonces nos quedaría de la siguiente manera. El área es igual a límite, cuando n tiende a infinito, de 28 que está suelto, más, voy a empezar a multiplicar 144 sobre n por n más 1. Entonces 144 sobre n por n se cancelaría en la primera operación n y me quedaría solo simplemente 144. Estoy multiplicando aquí 144 por n. Seguimos. 144 por 1 nos queda más 144, perdón, 144 sobre n por 1, 144 sobre n. Listo, ya vamos acá. Ahora vamos a empezar a multiplicar 160 sobre n cuadrado por cada uno de estos términos. Entonces esto nos quedaría 164 por 2. Ayúdenme con la calculadora. Sí, muy bien, 320. N cuadrado con n cuadrado se cancela, ¿sí? En esta primera operación. O sea que queda simplemente 320. Más, ¿cuánto nos dará 160 por 3? 160 sobre n cuadrado por 3n. Ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto nos quedaría entonces? 160 por 3. Háganlo ustedes en sus calculadoras. A ver cuánto nos daría. 480. Muy bien. 480, ¿qué? Miremos a ver. N cuadrado, aquí está dividiendo sobre n cuadrado por n, o sea que queda n con cuadrado se cancela y queda sobre n. Estamos multiplicando esto por esto. Ahora 160 por 1 nos quedaría más 160 sobre n cuadrado. Vamos acá. Seguimos aquí, más 256 sobre n cuadrado por n cuadrado. Se nos simplifica
y queda simplemente 256, porque n cuadrado y n cuadrado se cancelan en la primera multiplicación, más 256 por 2. A ver, ayúdenme ustedes con las calculadoras. 256 por 2, 512, muy bien. Más 512, n con n cuadrado. Se va a cancelar el cuadrado y me queda sobre n. Sobre n. Más, ahora 256 sobre n cuadrado por 1. Da 256 sobre n cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto sería la operación de multiplicar, de efectuar todas estas multiplicaciones, y vamos a mirar a ver términos semejantes para simplificar eso. El área nos quedaría límite cuando n tiende a infinito de calculadora en mano. Vamos a sumar términos independientes. 28, vayan sumando ahí, 28 más 144 más, ¿qué más? Más 320 más 320 más 256. Ayúdenme ustedes también ahí con la calculadora. 256, por aquí estoy, aquí les muestro los cálculos también por si quieren verlos. Nos da 748, muy bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? 700, la suma, 28 más 144 más 320 más 256, 748. Muy bien. Hay más términos semejantes, por ejemplo, por aquí tenemos el 144 sobre n más 480 sobre n. Vamos sumando 144 más 480. Por aquí tenemos esta otra. Y por aquí hay otro sobre n, más 512. 512 sobre n nos da 1136 sobre n. 1136 sobre n. Muy bien. Más, ahora hay otro, tenemos por acá otros términos semejantes. 160 sobre n cuadrado más 256 sobre n. Ayúdenme con la calculadora. 160 más 256. Esto nos da 416 sobre n cuadrado. Muy bien, ya estamos muy cerca de la respuesta final. Y esta es la sumatoria en función de n. Pero resulta y acontece que n tiende a infinito. Si n tiende a infinito, una cantidad dividida por algo muy grande, si ustedes hacen en la calculadora el ensayo, dividir 1136 dividido 1000 millones, eso prácticamente tiende a 0, ¿cierto? Decimos que 1136 sobre infinito tiende a 0, es un valor muy pequeño, entonces decimos en el límite tiende a 0. 416 sobre n cuadrado en el límite también, si dividimos por una cantidad muy grande, infinito al cuadrado, esto tiende a 0. 416 dividido por una cantidad demasiado grande tiende a 0. O sea que el único término que sobrevive en esto es este 748. O sea que el área bajo la curva, recordemos que era lo que estábamos calculando, el área bajo la curva es igual a 748 unidades cuadradas. ¿Sí? Esta sería entonces nuestra área, 748 unidades cuadradas. Y esta sería el área que nos interesaba calcular, el área bajo la función. ¿Se acuerdan de la función? La función era f de x igual x al cuadrado, ya se me olvidó, busquen a ver en sus apuntes, x al cuadrado que multiplica 4x más 3 en el intervalo desde 1 hasta 5 cerrado. ¿Sí? Vamos a interpretarlo, vamos a verlo gráficamente aquí en el GeoGebra. ¿Cómo sería esta función en el GeoGebra? Entonces les voy a compartir a ustedes aquí el GeoGebra y la idea es que ustedes incorporen
incorporen la función. Ustedes en sus celulares de pronto tienen el GeoGebra disponible. Miren a ver si tienen disponible el GeoGebra en sus celulares. Y vamos a incorporar la siguiente función. Vamos a incorporar la siguiente función. Estamos viendo acá. Y vamos a ver entonces, por ejemplo, vamos a abrir la calculadora, vamos a abrir nuestra calculadora que aparece de la siguiente manera. Vamos a calcular entonces, vamos a ingresar como una primera entrada, x cuadrado por 4x más 3. X cuadrado por 4x más 3. Entonces esperemos a que cargue aquí el GeoGebra. Vamos a calcular acá, vamos a representar gráficamente para aprovechar el recurso del GeoGebra. Vamos a incorporar acá la función, damos OK aquí, la función x cuadrado, x al cuadrado, que multiplica a 4x más 3. 4x más 3. ¿Sí? Y esto nos da esta curva que aparece acá. Y decimos acá que es de 1 a 5. Entonces, tenemos acá la expresión, vamos a reducirla aquí. Y representaría esta área que aparece acá. Desde 1 hasta 5, bueno, queda una cantidad demasiado grande, ¿sí? Para que tengan en cuenta, ustedes lo hacen ya. Y representa un área entre 1 y 5, el área delimitada por estas dos. Que si nosotros lo planteamos, resulta que esto es la integral. La integral, con el símbolo de integral que tenemos por aquí ustedes pueden ingresar, integral de la función f entre 1 y 5. Esa es la integral definida. Y esa área representa esta que tenemos acá, que aparece de esta manera. Entonces vamos a reducirle aquí la escala para que observen aquí. Es esta área que está por debajo, de la función entre estos dos. Y el área aquí nos está indicando que es 748 unidades cuadradas. Muy bien, bueno, ustedes lo pueden practicar en su GeoGebra. Ahí ustedes en el GeoGebra lo pueden practicar. Bueno, les tengo una noticia. Resulta que este es el método largo. Sí, vamos a parar acá. Déjate compartir aquí y pasemos de una vez al tablero nuevamente. Y este es el método largo, el método de las sumas de Riemann. Apunten este resultado, 748. Porque les cuento que hay otra técnica para calcular estas integrales definidas y que afortunadamente nos permite llegar a un resultado un poco más rápido que este que aparece acá y que yo sé que les va a gustar. Consideremos la siguiente integral, la integral de a hasta b, de f de x, ¿sí? Como integral definida, la podemos calcular a partir de la integral indefinida, ¿sí? Al principio del título dijimos, la otra parte era calcular la integral definida a partir de la correspondiente integral indefinida, y es de la siguiente manera. Supongamos que quitamos los límites de integración. Desaparecen los límites de integración. Entonces esto sería, y resolvemos la integral de f de x sin límites de integración. Así, sin límites de integración, nos dio una función f de x, f mayúscula para diferenciarla. Integramos la función con las fórmulas que vimos de integrales indefinidas, que ya las vimos al principio del curso, y nos dio f de x más c. Bueno, vamos a colocar este más c aquí, pero este más c realmente no va a ser necesario, porque ahora en la integral definida, con los límites de integración, que es lo que es la diferencia de una integral definida de una integral indefinida, los límites de integración van desde a hasta b. Entonces aquí vamos a colocarlo una rayita vertical.
esa rayita vertical se lee evaluado entre, evaluado, evaluado entre. ¿Entre qué valores? Entre A y B. De tal manera que esto vamos a ver lo que es. El procedimiento de decir evaluado entre es reemplazar los valores de X primero por el límite superior. Ahorita lo miramos ya con el ejemplo que teníamos. O sea que esto es igual a la función evaluada en el límite superior f de b más c, ¿sí? La función evaluada en el límite superior, la función integrada, como integral indefinida, menos la función evaluada en el límite inferior que tenemos acá. Esto lo vamos a reemplazar también acá, pero restándolo, menos la función evaluada en A, en el límite inferior, más C. ¿Qué sucede? Queda f de b más c menos c. Miremos que este menos afecta al signo de los dos, más c menos c se va a cancelar. Siempre se va a cancelar en integrales definidas. O sea que queda simplemente f de b menos f de a. Es por eso que cuando tengamos integrales definidas, la fórmula general va a quedar de la siguiente manera. Integral desde a hasta b de f de x es igual a la función f de x mayúscula, o sea, la integral como integral indefinida o antiderivada, evaluado entre a y b, evaluado, la rayita de evaluado, es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Y esta es nuestra fórmula que nos va a simplificar la vida para no tener que seguir utilizando sumas de Riemann. Bueno, las sumas de Riemann es la demostración, ¿cierto? El reto personal de que yo quiero calcular eso por un método demostrativo bien interesante, que son las sumas de Riemann. Y si nos lo exigen las circunstancias en un parcial, bueno, o en un taller, bueno, qué sé yo, entonces hacerlo por sumas de Riemann es con el procedimiento que vimos anteriormente. Pero mientras no nos exijan nada, vamos a utilizar esta fórmula bien interesante, ¿sí? Calcular una integral definida a partir de la integral indefinida. Entonces apliquémoslo con el ejemplo que habíamos visto. Vamos a aplicarlo acá. Miremos que la constante, por eso es que aquí no se necesita la constante, porque esa constante se va a cancelar. Esa constante se nos va a cancelar siempre. Esa constante se nos va a cancelar siempre y por lo tanto, entonces veamos cómo nos quedaría en el ejemplo. El ejemplo de la función f de x era x al cuadrado por 4x más 3 en el intervalo 1,5 cerrado. Entonces, el área bajo la curva que queremos calcular es la integral desde 1 hasta 5 de x al cuadrado por 4x más 3 por dx. Y aquí vamos a utilizar nuestras técnicas de integración. Para eso vamos a multiplicar esto, hay que multiplicarlo, ojo que es una tentación matemática de tratar de integrar este pedazo y por este otro, ojo con eso que no se puede, es multiplicando, vamos a multiplicar acá, entonces queda la integral de 1 a 5 de x al cuadrado por 4x, nos queda 4x al cubo, más x al cuadrado por 3, nos queda 3x cuadrado, por dx. Ahora sí, cada una de estas vamos a integrarla utilizando la fórmula, recordemos la fórmula de una constante, la constante se deja a un lado, la fórmula de x a la n, apuntémosla por aquí. Recordando, la integral de x a la n por dx es x a la, ¿se acuerdan de sumarle 1 al exponente? X a la n más 1 sobre el resultado de la suma, sobre n más 1. Esta es la fórmula que vamos a utilizar aquí para cada uno de estos dos casos, o sea que el área nos quedaría
el 4 dejamos a un lado, 4 por la integral de x al cubo. Si aplicamos esta fórmula quedaría x a la n más 1, x a la cuarta sobre n más 1 sobre 4, o sea que queda x a la cuarta sobre 4. Bueno, aquí tenemos que 4 y 4 se nos cancela. Más, ahora vamos a integrar 3x cuadrado, el 3 lo dejamos a un lado, 3 por, y la integral de x cuadrado a la n más 1 sería 2 más 1, 3, x a la 3, x a la 3 sobre 3. Evaluado, ya no es necesario colocarle el más c, porque ya vimos que se cancela siempre, evaluado entre 1 y 5. Entonces aquí es donde vamos a aplicar esta fórmula, que es tomar, bueno, simplificamos primero esto, organizando la expresión nos quedaría que el área es igual a, la primera nos quedó x a la cuarta, más, bueno, aquí 3 y 3 se nos cancela, más x al cubo, evaluado entre 1 y 5. Este evaluado entre es porque vamos a reemplazar por el límite superior primero, por 5, y luego por el límite inferior. Bueno, hagámoslo paso a paso. Ya se aprendieron la fórmula, nuestra fórmula simplificada. Y vamos a aplicarla aquí. Entonces, el área sería igual a, nuestra área sería igual a, vamos a reemplazar, vamos como un corchete para diferenciar. Sería 5 a la cuarta. Vamos a reemplazar cada una de las x por 5 primero. 5 a la cuarta más 5 al cubo. ¿Sí? La función integrada evaluada en el límite superior por 5. Menos, ahora decimos la función, el 1. ¿Sí? Vamos a reemplazarlo por el límite inferior, por 1. Entonces, menos 1 a la cuarta más 1 al cubo, como para indicarlo. Y un boleto de calculadora, el área nos quedaría 5 a la cuarta, calculadora en mano. Calculemos paso a paso esta parte, ¿cuánto nos daría? Ayúdenme ahí con sus calculadoras. A ver cuánto nos daría. 5 a la cuarta, 5 elevado a la cuarta, más 5 elevado al cubo. Hagamos primero esta parte, nos da 750. Menos, aquí 1 a la cuarta más 1 al cubo, pues 1 elevado a cualquier potencia siempre da 1 más 1 nos da 2. Y adivinen cuánto nos da, 750 menos 2. 748 unidades cuadradas, que es el área que nos había dado ahorita por sumas de Riemann. Esta es la respuesta. Interesante. ¿Cuál método les gustó más? No respondan. No respondan que ustedes no dijeron que las sumas de Riemann, pero bueno, el método de calcularlo a partir de la integral indefinida en adelante lo vamos a seguir utilizando, a no ser que nos pidan hacerlo demostrativamente utilizando sumas de Riemann. ¿Sí? Bueno, por el momento entonces, eso sería todo en este video, ¿sí? Este video y próximos videos los van a encontrar en mis clases con fermadrid.blogspot.com, también en YouTube. Si no se han suscrito a mi canal, pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que se enteren rápidamente de los cursos y clases que vayamos viendo, que yo vaya subiendo. Compártanlo con sus compañeros, con sus amigos, y que se enteren de que existen clases virtuales de esta manera. También si se pueden ingresar a Facebook, también lo pueden hacer. Bueno, nos vemos en la próxima clase entonces. Hasta la próxima será. Chao, 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 chao.